Se ha escrito mucho sobre la persecución del SMS Goeben y el Breslau, o tal vez Breslau, que finalmente terminó con ellos convirtiéndose en un factor importante para que los otomanos entraran en la Primera Guerra Mundial del lado de los alemanes. Y así, esa persecución en particular puso en marcha eventos que eventualmente llevarían a la campaña de Galípoli. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en un elemento en particular, la casi intercepción de los barcos alemanes por el contraalmirante Trowbridge y un escuadrón de cruceros acorazados británicos. También se ha escrito muchísimo sobre esto, debatiendo una y otra vez sobre lo que Trowbridge debió haber hecho. Una controversia que en realidad comenzó prácticamente en el momento en que tomó la decisión. Como probablemente ya lo habrás adivinado por la casi intercepción, decidió no entablar combate. Y realmente nunca se ha detenido desde entonces. Así que, primero, vamos a ver lo que sucedió históricamente y por qué, además de considerar algunos factores que hoy en día conocemos y que podemos evaluar en retrospectiva. Y la razón de eso es que, independientemente de lo que la gente pudiera haber pensado en ese momento, si él hubiera decidido enfrentarse al Goeben, que obviamente era una de sus opciones, entonces los hechos materiales que ahora conocemos serían en realidad lo que importaría durante ese enfrentamiento. Y finalmente, vamos a examinar qué podría haber pasado si el enfrentamiento realmente hubiera ocurrido, si él hubiera seguido adelante con su intercepción planeada. Así que, como un breve contexto, el almirante Souchon a bordo del Goeben ha estado yendo de un lado a otro desde que las relaciones entre las potencias europeas comenzaron a deteriorarse tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Las cosas se complicaron por el hecho de que había 5 potencias relevantes involucradas de una u otra forma en el Mediterráneo central: los británicos, los franceses, los italianos, los austrohúngaros y, finalmente, representados por el Goeben y el Breslau, los alemanes. La razón por la que esto era bastante complicado era que, a pesar de que en teoría había dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente, ninguno de los dos expresó realmente sus intenciones diplomáticas como un frente completamente unido. Así que Italia declararía su neutralidad por ahora, a pesar de que en teoría estaba del lado de Austria, Hungría y Alemania. Y eso significaba que ni los barcos británicos y franceses, ni los alemanes o austrohúngaros podían permanecer en los puertos italianos por más de 24 horas sin ser internados, pero también significaba que la flota de batalla italiana quedaba fuera de la ecuación. La falta de unidad diplomática significó que, para las 4 potencias restantes, las declaraciones de guerra entre ellas se dieron de manera individual. Esto ya le había costado a los aliados una gran oportunidad, ya que Francia ya estaba en guerra con Alemania cuando los cruceros de batalla del almirante Milne pasaron junto al Goeben, yendo en la dirección opuesta. Aunque los barcos británicos iban en camino para proteger los convoyes de tropas franceses contra un posible ataque de los alemanes, no se les permitió atacar en ese momento porque Gran Bretaña aún no estaba en guerra con Alemania. Y así, en esa etapa, sus reglas de enfrentamiento decían que solo podían disparar si les disparaban primero, y Souchon no era un idiota y no iba a pelear una batalla cerrada de 3 contra 1. La tardía apertura oficial de hostilidades entre Gran Bretaña y Alemania ocurrió cuando el Goeben ya estaba muy al este de las fuerzas de Milne. Por el momento, Milne seguía convencido de que los alemanes vendrían por los convoyes de tropas franceses que se dirigían a Francia desde el norte de África o que podrían intentar escapar hacia el Atlántico, así que decidió mantener sus barcos entre Sicilia y las rutas marítimas francesas. Sin embargo, el crucero ligero Gloucester fue enviado para localizar y seguir a los alemanes, mientras que el crucero ligero Dublin fue enviado para encontrar y reforzar a Trowbridge, quien patrullaba en el extremo sur del Adriático. Por si acaso los austrohúngaros salían a ayudar a los alemanes, a pesar de que Gran Bretaña aún no había declarado la guerra a Austria-Hungría. A esta situación se sumaron órdenes de Churchill y el almirantazgo de no enfrentarse con lo que describieron como una fuerza superior, aunque exactamente qué significaba eso se dejó deliberadamente poco claro. Después de la guerra, Churchill escribiría que lo que quería decir claramente era que no quería que los cruceros de batalla de Milne y sus fuerzas asociadas intentaran enfrentarse a toda la flota austrohúngara, con su mezcla de acorazados Dreadnought y pre-Dreadnought, si dicha flota salía. Pero hasta qué punto eso es cierto y hasta qué punto fue una justificación a posteriori se lo dejo a su criterio. En cualquier caso, de ninguna manera estaba formulado específicamente para decir que no lucharan contra la flota austriaca, así que Milne y Trowbridge tuvieron que decidir por sí mismos qué podía o no constituir una fuerza superior en cualquier momento. El 5 de agosto, Gloucester informó que los alemanes estaban en Messina, el estrecho angosto entre Italia y Sicilia.
Los alemanes se detuvieron ahí para conseguir más carbón, aunque por supuesto, gracias a la estricta aplicación de las leyes de neutralidad, solo tenían 24 horas para hacerlo. Sin embargo, Trowbridge pensó que los informes sobre Goeben en el estrecho de Messina significaban que en realidad estaba cruzando sin detenerse y asumió que intentaba dirigirse rápidamente al Adriático para intentar unirse con los austrohúngaros. Bien consciente de que los cañones de 11 pulgadas del crucero de batalla alemán tenían mayor alcance que sus propias baterías de 9.2 y 7.5 pulgadas, él planeaba librar una batalla nocturna en aguas restringidas para minimizar la ventaja de alcance. En ese momento, él contaba con 4 cruceros blindados: Defense, Black Prince, Warrior y Duke of Edinburgh. Todos tenían una andanada de 4 cañones de 9.2 pulgadas, pero debido a las diferentes teorías de diseño que influyeron en las distintas clases, las baterías secundarias iban desde 10 cañones individuales de 6 pulgadas en el Black Prince y el Duke of Edinburgh, lo que por supuesto significaba que 5 de estos podían disparar por cada lado a 4 cañones individuales de 7.5 pulgadas en el Warrior, de los cuales 2 podían disparar por cada banda, y 10 cañones individuales de 7.5 pulgadas en el Defense, de los cuales 5 podían disparar por cada lado. Además, por supuesto, todos tenían torpedos si lograban acercarse lo suficiente. Todos los cruceros tenían un grosor máximo de blindaje del cinturón de 6 pulgadas y una velocidad máxima teórica de 23 nudos, aunque se sabía que uno de los barcos navegaba relativamente mal, y todos ellos ya llevaban un tiempo navegando. Aunque, si el que navegaba mal era el Warrior o el Duke of Edinburgh, depende de la fuente que consultes. Esto significaba que en realidad había una velocidad máxima de alrededor de 20 nudos si querían mantenerse juntos en batalla y alrededor de 18 nudos para cruceros a alta velocidad. Gracias a las diferentes disposiciones de los cañones, el Defense podía apuntar 2 de sus cañones principales hacia adelante o hacia atrás, mientras que los otros en realidad podían apuntar 3 cañones si se dirigían directamente hacia un objetivo. Gracias al resto, todos usando 6 cañones individuales de 9.2 pulgadas, 1 a proa, 1 a popa y 2 en cada banda. En comparación con los pares de torretas dobles más eficientes del Defense, una a proa, una a popa, de ahí la batería secundaria mucho más grande. Trowbridge también tenía con él 8 destructores, aunque estos estaban a punto de dirigirse a Malta para repostar combustible. Pero luego, como era probable que la guerra con Austria-Hungría se declarara muy pronto, Milne ordenó que los destructores se quedaran con Trowbridge y, en su lugar, esperaran a un carbonero que se estaba organizando. También ordenó que, en caso de un ataque nocturno, los destructores fueran enviados primero, lo cual tenía cierto sentido. Así que, en la tarde del día 5, Trowbridge y sus fuerzas zarparon para interceptar a los alemanes con un plan de acción relativamente coherente. Los cruceros dispararían solo en salvas, lo que minimizaría la cantidad de veces que los cañones destellarían y, por lo tanto, revelarían sus posiciones. Los reflectores estarían tripulados, pero solo se encenderían cuando Defense, la nave insignia, abriera fuego. En ese momento, todos los reflectores relevantes se usarían para intentar deslumbrar al enemigo. Una vez que el enemigo estuviera bajo fuego e iluminado, nuevamente usando solo disparos en salvas, los destructores podrían acercarse para un ataque con torpedos. Sin embargo, por supuesto, los alemanes no se dirigían al Adriático. En realidad, estaban cargando carbón frenéticamente en el puerto de Messina. Sus tripulaciones, junto con las tripulaciones de varios barcos mercantes alemanes que estaban en el puerto, estaban ayudando a cargar la mayor cantidad de carbón posible. Y los barcos mercantes alemanes también proporcionaban algunos hombres, aunque el carbón que podían ofrecer era de una calidad bastante terrible. Milne, mientras tanto, seguía convencido de que los alemanes en realidad iban a dirigirse hacia los transportes franceses, así que no hizo ningún movimiento en particular para acortar la distancia. Aunque él, por supuesto, podría haber usado esas 24 horas para básicamente encerrar a Goeben en Messina, lo que la habría dejado incapaz de salir sin una confrontación directa. A este caos se sumó el hecho de que, cuando los mensajes de apoyo de Milne llegaron a los franceses, estos estaban incrédulos y respondieron: tienen toda su flota con los transportes, no necesitaban ninguna ayuda. En cambio, en realidad, le ofrecieron a Milne los servicios de 4 cruceros franceses que, de otro modo, estaban muy aburridos por no tener nada que hacer para ir y atacar a Souchon. A pesar de estos mensajes y ofertas, Milne seguía extrañamente obsesionado con proteger los transportes franceses, incluso cuando estaba claro que los franceses en realidad no lo querían, y mantuvo los 3 cruceros de batalla con él. Finalmente, el día 6, Goeben salió de Messina como el heraldo de algo que podría considerarse un crimen ambiental de guerra. El horrible carbón en su bodega hacía que emitiera enormes columnas de humo, que se parecían más a un basurero en llamas que a lo que produce un barco.
Y así, Gloucester comenzó a seguirla con cierta facilidad. No era precisamente difícil localizar a Goeben en este punto, aunque había cierta confusión sobre qué tan rápido podía ir realmente Goeben. Y esta confusión se ha perpetuado en algunas fuentes secundarias con el paso del tiempo. En sus pruebas, Goeben en realidad alcanzó una velocidad máxima de casi 28 nudos, aunque en circunstancias muy preparadas que eran comunes en las pruebas de velocidad alemanas de la época, en comparación con su velocidad de diseño de poco más de 25 nudos. Sin embargo, ella había estado navegando por el Mediterráneo durante un tiempo y, como resultado, su maquinaria estaba en un estado bastante deplorable. No hace mucho, apenas podía navegar a 14 a 16 nudos, y eso solo fue posible después de un esfuerzo realmente heroico. Eso implicó embarcar miles de tubos de caldera nuevos y reemplazar muchos de los viejos, encendiendo y apagando las calderas. Parte de este trabajo se realizó mientras el barco estaba en el mar, lo que permitió que su velocidad se recuperara parcialmente. Pero exactamente qué tan rápido podía ir ahora seguía siendo un misterio para muchos en ese momento. Algunos le atribuían una velocidad de 26 nudos o más, lo cual era claramente absurdo. Otros afirmaban que podía alcanzar los 24 nudos, otros más, decían 22 con ráfagas cortas de 24 nudos, y otros aseguraban que tal vez podía llegar a unos 20 nudos con ráfagas cortas de 24. El propio Souchon escribiría más tarde en sus memorias que su barco, en ese momento apenas podía avanzar a unos 18 nudos, y eso solo gracias a esfuerzos heroicos en la sala de calderas, incluyendo a 4 hombres que murieron por fugas de vapor y agotamiento por el calor. En parte debido a que no se habían reemplazado todos los tubos de las calderas, en parte por la suciedad acumulada en el barco, en parte por el desgaste de la maquinaria y también en parte porque el carbón, francamente, era terrible, como ya mencionamos, y realmente no estaba proporcionando mucha potencia. Toma en cuenta que este rango de entre 18 y 26 nudos, o digamos 18 y ráfagas de 24 que quizás sea más realista, significaba que, dependiendo de la cifra que elijas, Goeben era considerablemente más rápido que Trowbridge, o algo más rápido, o apenas más rápido. O la misma velocidad, y ocasionalmente podía quizá ir un poco más rápido en ráfagas cortas, o en realidad simplemente era más lento. Junto con los diversos problemas conocidos en sus calderas que sugerían que forzarlas demasiado, como por ejemplo en batalla cuando quisieras escapar, podría causar una falla catastrófica, la maquinaria de Goeben era una especie de misterio de Schrödinger. Exactamente qué podía hacer y por cuánto tiempo era algo misterioso para todos, incluido su propio comandante. En cualquier caso, después de un tiempo maniobrando con Breslau, que intentó hacer que se alejara, Gloucester se acomodó para seguir a Goeben a una velocidad constante de 18 nudos, así que Goeben podía alcanzar al menos esa velocidad y probablemente no mucho más. De lo contrario, probablemente la habrían usado para escapar del reconocimiento de Gloucester. Ahora, al principio de la noche del día 6, el crucero Dublin y los destructores Beagle y Bulldog lograron acercarse a alguien y estaban preparados para atacarlo con torpedos. Pero al acercarse aún más, concluyeron que el barco que habían encontrado era el Breslau, que en ese momento estaba un poco separado, y queriendo reservar sus torpedos para un objetivo más grande, siguieron adelante para encontrar al Goeben. Pero esto fue en vano. Trowbridge, mientras tanto, se enfrentaba a una especie de dilema. Habiendo consumido una buena cantidad de carbón en la fallida incursión en el Adriático la noche anterior, pasó la mayor parte del día 6 esperando recibir un carbonero o algunos de los cruceros de batalla de Milne, o ambos, pero no recibió ninguno. Poco después de las 18:00 de esa tarde, recibió noticias de que Goeben estaba en movimiento y se dirigía vagamente hacia su posición. Así que decidió intentar un ataque nocturno nuevamente bajo circunstancias similares, solo que ahora frente a la costa griega en lugar de la italiana. Pero ahora tenía un problema. Sus 8 destructores, que habían salido el día anterior ya con poco combustible y lo habían acompañado la noche anterior, ahora estaban increíblemente escasos de carbón, ya que el carbonero aún no llegaba. De hecho, después de mucho retraso en Malta, el barco solo había salido de Malta esa tarde y a una velocidad máxima de 8 nudos, y no se esperaba que llegara a los destructores de Trowbridge en un par de días. A bordo de uno de esos destructores estaba un joven oficial llamado Andrew Cunningham, y a estas alturas Trowbridge había señalado: a menos que se reciba más información, propongo llegar frente a Fano o la isla Faro al amanecer. No propongo enfrentarlo en medio del estrecho de Otranto, ya que mis instrucciones están en contra de ello.
Si Goeben desea pelear, intentaré aprovechar las aguas poco profundas frente a posiblemente la isla Fano, el texto no es exactamente claro, para elegir mi propia distancia. En este punto, Trowbridge, como ya habrás adivinado, todavía pensaba que existía la posibilidad de que Goeben se dirigiera al Adriático. Pero poco después de esto, Gloucester le informó que el barco alemán en realidad se dirigía aproximadamente hacia el sur. Durante la siguiente media hora más o menos, las actualizaciones constantes dejaron claro que Goeben se alejaba del Adriático y, de hecho, se dirigía aproximadamente hacia el sureste. Así que, a las 12:10 de la medianoche, Milne dio la vuelta y se dirigió al sur para intentar interceptar, calculando que interceptaría al barco alemán alrededor de las 6:00 hora local. Como esto, por supuesto, significaba que los cruceros pasarían por la bahía donde los destructores estaban esperando, ordenó que se reunieran con él, aunque los destructores partieron limitándose a 21 nudos para conservar el poco combustible que tenían hasta que realmente fuera necesario. Poco después de las 03:00, él señaló: «Estoy intentando cruzar la proa del Goeben a las 6 de la mañana, e intento enfrentarme a ella si es posible. Estén preparados para formar una línea de marcación y pasar a línea de fila según sea necesario. Si no lo hemos interceptado, podría retirarme detrás de Sante para evitar un enfrentamiento a larga distancia». El amanecer local comenzaría a las 4:00. Dado que Trowbridge luego afirmaría que Goeben, a la luz del día, constituía una fuerza superior a la suya, este plan podría parecer un poco extraño, pero dado que el sol aún estaría bajo en el cielo, inicialmente seguiría siendo una táctica viable, ya que con el sol saliendo detrás de Trowbridge, habría una ventana de tiempo en la que habría suficiente luz para ver y enfrentarse a los alemanes. Pero si los alemanes intentaban usar telémetros para sus objetivos, estarían apuntando sus telémetros hacia el sol bajo, lo que los cegaría, y así le daría tiempo a los británicos para acercarse. La noticia de este enfrentamiento planeado se difundió entre las fuerzas de Trowbridge y los hombres tanto en los cruceros como en los destructores lo esperaban con bastante entusiasmo. Aunque al acercarse el amanecer, solo 3 destructores seguían acercándose al punto de encuentro, uno de los cuales era el de Cunningham, ya que estos eran los únicos 3 que aún tenían suficiente combustible para mantenerse al ritmo y luchar. Parte del problema era que en este momento nadie realmente parecía pensar que una huida hacia el Imperio Otomano estuviera en los planes. Las apuestas iban desde que Goeben intentara atacar Egipto y el Canal de Suez, hasta que atacara las rutas de navegación al sur de Grecia y al norte de Creta, o que intentara distraer a los británicos para que luego Goeben pudiera dar la vuelta y navegar para unirse a la flota austrohúngara. Además, a medida que el rumbo de Goeben la llevaba aún más al sur, la posibilidad de un enfrentamiento a plena luz del día comenzó a aumentar, ya que la velocidad de acercamiento empezaba a disminuir. Esto se combinaba con algunas ideas bastante fantasiosas sobre el alcance de los cañones alemanes, atribuyéndoles alcances de 26 a 28.000 yardas en una época de la guerra en la que, debido a los límites de elevación, su alcance real era de poco menos de 20.000 yardas. Por otro lado, los cañones de 9.2 y 7.5 pulgadas de Trowbridge tenían alcances máximos de aproximadamente 15 a 16.000 yardas, dependiendo de qué cañón y qué montaje se estuviera utilizando. Por supuesto, los alcances máximos y los alcances efectivos reales eran asuntos muy diferentes, tanto en términos de dónde podías acertar efectivamente como de cuándo podías penetrar efectivamente el blindaje. En general, la doctrina británica de este periodo decía que la artillería de los cruceros blindados probablemente no sería efectiva a más de 13.000 yardas, y algunos oficiales del escuadrón de cruceros señalaron que ninguno de los barcos había disparado a más de 8.000 yardas en las prácticas de tiro recientes. El alcance efectivo alemán, por supuesto, también era algo menor que su alcance máximo, pero aún así iba a ser algo mayor que el de los cruceros blindados. Por supuesto, se tenía algo de esperanza en el Dublin, con la idea de que si lograba impactar con un torpedo, podría ralentizar al barco alemán. Pero cuando resultó que durante la noche solo había podido encontrar al Breslau, esa esperanza se desvaneció. Basándose en lo que pensaban que Goeben podía hacer, independientemente de lo que realmente pudiera hacer, el capitán Ray habló con Trowbridge alrededor de las 03:30, diciendo en parte: «No veo qué pueda hacer usted, señor. Hay 2 opciones abiertas para el Goeben. Una era al avistarlo, para rodearlo en un radio igual a la visibilidad del momento, y la otra opción era que ella lo rodeara a una distancia mayor a 16.000 yardas, a la que sus cañones podían alcanzar y los suyos no. Me parece que esto probablemente será el suicidio del escuadrón». Hacia el final de la conversación, Ray grabó este intercambio. Antes de que subiera a ver al navegante, el almirante dijo: «No puedo darme la vuelta ahora, piensa en mi orgullo». Le dije: «¿Su orgullo tiene algo que ver con esto, señor?».
¿Es el bienestar de su país lo que está en juego? Después de que decidió dar la vuelta, bajé a donde estaba él y le dije, Almirante, eso es lo más valiente que ha hecho en su vida. Y así, a las 03:47, la primera escuadra de cruceros se retiró de una posible acción y la posibilidad de enfrentarse a Gerben había terminado. Por supuesto, ella lograría llegar a los Dardanelos finalmente. Trowbridge declaró más tarde que, si hubiera insistido, el Gerben habría avistado a la escuadra por su proa de babor a una distancia de 20 a 25 millas. Entonces ella seguiría una de dos alternativas. Si deseaba llegar a su destino a toda costa, rodearía a la escuadra en 1 hora y 20 minutos a una distancia de 12.5 millas y luego retomaría su rumbo original. Por otro lado, podría, en menos tiempo, pasar la escuadra a una distancia de entre 15.000 y 16.000 yardas y retomar su rumbo. A esa distancia, la escuadra no podría, salvo por algún golpe de suerte extraordinario, esperar acertarle. Por el contrario, ella podría, con sus cañones y velocidad, mantener su distancia y, sin ninguna duda, infligir mucho daño o incluso destruir a la escuadra. Entonces le haría señales a Milne. Al solo poder encontrarme con Gerben fuera del alcance de nuestros cañones y dentro del suyo, he abandonado la persecución con mi escuadra y solicito instrucciones para los cruceros ligeros. Gerben evidentemente se dirige al Mediterráneo Oriental, esperaba encontrarla antes del amanecer. Por alguna razón, tomó casi 1 hora codificar y enviar este mensaje a Milne, y para cuando tuvo oportunidad de responder, cualquier posibilidad de reanudar la persecución ya se había perdido por completo. Entonces, ¿estuvo justificada esta decisión? Como se dijo al principio, se ha discutido mucho desde el momento en que la fuga de los barcos alemanes se hizo evidente hasta el día de hoy. Pero dadas las suposiciones sobre las capacidades relativas de ambos bandos, parecería una elección razonable. Había muy poco sentido en dejar que Gerben destrozara al primer escuadrón de cruceros a su antojo. Lo único que lograría eso sería agotar las reservas de municiones alemanas, lo cual, siendo justos, podría haber resultado bastante útil a largo plazo, pero nadie sabía aún cuánto duraría la guerra. Pero, considerando los factores que hemos mencionado, ¿qué podría haber pasado realmente en retrospectiva? Bueno, para empezar, a pesar de sus mejores esfuerzos, la tripulación de Goeben solo logró abastecer sus búnkeres con unas 600 toneladas de carbón de mala calidad, que era apenas suficiente para llegar a los Dardanelos a velocidad de crucero. En los hechos, los alemanes repostarían de un carbonero frente a la costa griega, pero sí, Souchon se había enfrentado a un posible combate y se vio obligado a aumentar la potencia, pasando de velocidad de crucero a velocidad máxima, lo que hizo que el consumo de combustible aumentara de 4 a 5 veces. Correría un riesgo enorme, ya que incluso unas pocas horas funcionando así podrían reducir un día o más el alcance de crucero del barco, suponiendo que no sufriera daños. Eso significa que tendrían que hacer ese encuentro con el carbonero con el mínimo de carbón posible en las bodegas, o el barco realmente quedaría a la deriva. Y de nuevo, eso suponiendo que no recibiera ningún impacto que inundara las bodegas de carbón o dejara fuera de servicio las calderas, o causara resistencia adicional simplemente al hacer agujeros bajo el agua. También está el hecho de que en realidad tendría que llevar su barco hasta su velocidad máxima desde los 17 a 18 nudos a los que navegaba en ese momento. Y luego, por supuesto, qué tan rápido podría ir realmente. Mientras que los británicos, como hemos visto, pensaban que el Goeben era lo suficientemente rápido como para rodearlos. Si damos crédito a Souchon, aunque eso es un caso atípico, bastante bajo, entonces esa velocidad de 18 nudos a la que navegaba en realidad también era su velocidad máxima. Y la escuadra de Trowbridge era 2 nudos más rápido. Y la ventaja de velocidad de Trowbridge podría haber aumentado si hubiera decidido separar su único crucero blindado un poco más lento una vez que comenzara la batalla. Incluso si tomamos la mayoría de las diferencias, lo cual parecería indicar eso, el barco podía al menos mantener de 20 a 21 nudos y tal vez un poco más rápido en ocasiones. Por encima de eso, significaría que la velocidad de Goeben era prácticamente la misma que la de la escuadra de Trowbridge. O, de nuevo, si Trowbridge separaba su crucero problemático, tal vez diciéndole que tomara un flanco y los otros 3 se dirigieran por el otro. Entonces 3 de los barcos de Trowbridge seguirían siendo 1 o 2 nudos más rápidos. Y eso sin mencionar a los 3 destructores que pudieron llegar al punto de encuentro. Sumando a esto, si Trowbridge intentaba acortar la distancia, entonces para rodearlo, Goeben habría necesitado una ventaja significativa de velocidad para evitar que la distancia se redujera. Así que Goeben tendría que retirarse, regresando hacia el oeste y por lo tanto solo podría usar algunos cañones y volver a acercarse a Milne. O bien, Goeben de alguna manera tendría que mantener 24 a 25 nudos o más y parece evidente que era muy poco probable que pudiera hacerlo. Y así,
Si Goeben intentaba rodear, Trowbridge podría acortar la distancia. Luego llegamos al tema de la penetración de blindaje. Aunque Goeben sin duda tenía un blindaje capaz de resistir proyectiles de 9.2 pulgadas y 7.5 pulgadas de proyectiles perforantes, salvo a las distancias más cercanas. De hecho, es bastante interesante que, cuando ves las especificaciones alemanas de sus proyectiles de esa época, si asumes que Trowbridge tenía la intención de acercarse a su oponente, los cañones de 11 pulgadas en realidad no atravesarían de manera confiable los cinturones principales de los cruceros británicos hasta que la distancia se redujera a 13.000 o 14.000 yardas. Ahora bien, por supuesto, los impactos de 11 pulgadas fuera de esa distancia destruirían cualquier cosa que no estuviera protegida por el blindaje de 6 pulgadas, pero niveles realmente peligrosos de penetración hacia los pañoles de municiones o la maquinaria no ocurrirían hasta que Goeben entrara en un rango en el que los cruceros acorazados británicos pudieran, de hecho, responder de manera razonable y efectiva. Y suponiendo que esos cruceros británicos abrieran fuego usando proyectiles altamente explosivos o CPC, partiendo de la base de que no iban a poder penetrar con proyectiles perforantes, excepto en las partes realmente poco protegidas de la coraza distribuida de Goeben. El simple peso del fuego podría empezar a romper cosas, como los telémetros y los cañones secundarios, y prender fuego a varias cosas, como el puente de mando. Y esto podría reducir la efectividad de combate de los alemanes, y luego, a medida que se acortara la distancia, los proyectiles perforadores de blindaje podrían empezar a ser razonablemente efectivos contra cualquier cosa que no fueran las torretas principales y el cinturón blindado principal de Goeben. Y por supuesto, esto sin contar el potencial de un ataque con torpedos por parte de los 3 destructores, o en el caso relativamente poco probable de que 1 o 2 cruceros blindados se acercaran lo suficiente, los propios cruceros blindados. Además, la evasión alemana de los destructores entrantes o de sus torpedos, por supuesto, alteraría su solución de tiro durante un tiempo, mejorando así las posibilidades de supervivencia de los cruceros blindados. Ahora, el otro lado de todo esto, que hace que parezca que tal vez Trowbridge debería haber atacado, es que los británicos habían practicado para que 2 barcos concentraran su fuego en un solo objetivo, pero no para que lo hicieran 4. Y eso, por supuesto, podría causar algunos problemas si los 4 cruceros iban por Goeben al mismo tiempo. Y por supuesto, si la distancia bajaba a entre 10.000 y 12.000 yardas, Goeben podría devastar a cualquiera de los cruceros blindados a los que disparara, siempre y cuando lograra encuadrar bien la distancia. Sin embargo, dándole la vuelta a las cosas una vez más, Trowbridge no necesariamente tenía que ganar. Tenía que dañar a Goeben lo suficiente como para que pudiera ser fácilmente alcanzada. Mientras que Souchon, por otro lado, realmente no podía permitirse recibir mucho daño, ni gastar grandes cantidades de munición, ni demorarse demasiado, ni aumentar significativamente su consumo de combustible. Pero igualmente, ya sabes, hundir varios barcos británicos sería todo un logro para él. Así que, cuando se consideran todos estos factores, aunque dadas las suposiciones que hicieron ambos bandos en ese momento, probablemente Trowbridge tenía razón técnicamente al no atacar. Si hubiera decidido atacar de todos modos por cualquier razón, tal vez esperando al menos ganar tiempo para que Milne pudiera moverse, en realidad probablemente habría encontrado que las probabilidades eran algo mejores de lo que él y muchos otros han supuesto desde entonces. Ahora, cualquier crucero blindado individual, por supuesto, seguiría estando en gran desventaja, pero para eso está la superioridad numérica. Recuerda que unos meses después, en la batalla de las Islas Malvinas, incluso con probabilidades mucho mejores y cañones significativamente más poderosos, los 2 cruceros de batalla británicos que participaron allí tuvieron que mantener una distancia razonable de los Scharnhorst para hundirlos sin sufrir demasiado daño a cambio, y eso sí tomó bastante tiempo en lograrse. Así que, teniendo todo eso en cuenta, decidí recrear este escenario usando el tablero, el juego de mesa Broadsides Empires of Steel, ya que es bastante detallado, pero también relativamente rápido en términos de sistemas de juegos de guerra navales, y está dirigido exactamente a este periodo. El equipo de Broadside fue lo suficientemente amable como para enviarme unos barcos bastante bonitos, representando el escenario, aunque voy a terminar usando a Dublin y sus 2 destructores como sustitutos de los 3 destructores que habrían incluido a Andrew Cunningham y que en realidad habrían estado ahí. Pero como la tarjeta de reglas para Beagle y Bulldog representa la misma clase de destructor, estaremos bien. En comparación con las estadísticas listadas, decidí quitarle un punto de velocidad a Goeben para representar que está un poco más lenta. Eso le da una velocidad máxima más realista, alrededor de 20 a 21 nudos, quizá un poco más. También le quité un punto de velocidad a Warrior para representar que ella también iba bastante despacio.
Esto deja a los otros 3 cruceros acorazados con aproximadamente la misma velocidad que Gerben, pero el crucero de batalla puede cambiar de velocidad el doble de rápido en el juego, lo que significa que, ya que todos van a empezar a velocidad 3, representando una velocidad de crucero de alrededor de 18 nudos que sabemos que ambos bandos llevaban. Gerben podría obtener un pequeño impulso de velocidad al principio y potencialmente mantener esa ventaja de velocidad si los barcos de Truebridge se mantienen juntos. Para representar las condiciones iniciales, Gerben estará en un lado de la mesa de juego, avanzando a través de ella, y los cruceros acorazados avanzarán a lo largo de la mesa en un ligero ángulo, con los destructores un poco más adelante. Gerben, por supuesto, intentará mantener el fuego de artillería en la banda de mayor alcance si es posible, mientras que Truebridge intentará acercarse para ser más efectivo. El juego trata temas como el tamaño del objetivo, el ángulo de disparo, el blindaje, etcétera, etcétera. Pero si quieres un desglose completo, habrá un video complementario de toda la partida aquí, pero aquí tienes algunos momentos destacados editados. El juego comenzó con Gerben entrando perpendicular al borde largo de la mesa en un lado y los cruceros acorazados de Truebridge entrando desde una esquina en el otro lado. Principalmente, como dijimos, avanzando perpendicularmente pero con un poco de ángulo, y los destructores un poco más adelante casi cruzando la T de Gerben. Suchant entonces decidió, bueno, acercarse a ese montón de barcos es una mala idea y por supuesto su objetivo es tratar de pasarlos. Así que comenzó virando, girando a estribor, lo que también descubrió su batería lateral y luego aumentando su velocidad. Truebridge inicialmente intentó aumentar la velocidad de sus barcos tan rápido como pudo. Por supuesto, su aceleración es un poco más lenta. Ambos bandos abrieron fuego cuando comenzaron a entrar en el alcance máximo de sus cañones, lo cual decidí que era relativamente razonable, porque en estas condiciones las dos fuerzas se habían estado acercando principalmente de noche. Y como dijimos, inicialmente tendrías el sol saliendo detrás de los barcos de Truebridge, lo que los habría hecho más difíciles de detectar. Así que asumimos que realmente este escenario comienza con ambos bandos dándose cuenta de que el otro bando está ahí, a una distancia donde ambos pueden empezar a dispararse entre sí. Mientras tanto, los destructores pusieron cortinas de humo para evitar ser atacados y se movieron para intentar cortar el paso a Gerben cruzando su T. El enfrentamiento comenzó relativamente bien para los británicos, ya que Defense logró acertar varios disparos a Gerben. Sin embargo, estos impactos solo fueron suficientes para causar algunos daños superficiales, ya que no eran lo suficientemente fuertes como para penetrar el blindaje principal de Gerben. Y aunque esto sí logró afectar un poco algunos de los sistemas de Gerben, Gerben pudo responder al fuego. Este combate en marcha continuó mientras Gerben seguía alejándose un poco de los cruceros británicos, manteniendo el fuego a larga distancia. Y a medida que la distancia se fue acortando gradualmente, Truebridge decidió que cargar directamente contra Gerben, aunque acortaría la distancia un poco más rápido, también significaría que Gerben eventualmente se movería hacia su lado de babor, y entonces no podrías perseguirlo. Así que cerrar la distancia un poco más lento le permitiría abrir fuego con más cañones de inmediato. Pero esto no funcionó muy bien porque Gerben logró tomar la distancia y golpear a Defense con tanta fuerza que pasó de estar en perfectas condiciones a hundirse en una sola andanada masiva. Sí, eso no fue algo brillante que ocurriera. Los 3 cruceros británicos restantes siguieron adelante. Warrior fue quedándose atrás poco a poco debido a su menor velocidad, continuando el intercambio de disparos. Sin embargo, uno de los errores críticos que Truebridge, o sea yo, cometí en esta primera parte fue que todos intentaron disparar. Y eso significó que hubo múltiples salpicaduras de proyectiles, lo que en realidad dificultó la capacidad de los barcos británicos para seguir disparando. Mientras que quizás, si después de la salva inicial, cuando Defense logró algunos impactos, ella hubiera sido la única en seguir disparando y los demás hubieran esperado. Ella podría haber logrado al menos una salva más antes de ser destruida. Ahora, Gerben continuó disparando, pero se enfrentaba a un pequeño problema porque los destructores lograron adelantarse y lanzar 2 torpedos. Gerben decidió que, si giraba de costado, ya sea a babor o estribor, podría enfrentarse a los destructores con más potencia de su batería secundaria, pero también se convertiría en un objetivo de torpedos mucho más grande y obvio. Y por supuesto, si giraba a babor, estaría acortando la distancia con los cruceros acorazados británicos, dándoles más oportunidad. Si giraba en sentido contrario, estaría retrocediendo por donde vino, lo cual no era particularmente bueno.
Así que Suchon decidió mantener la proa apuntando hacia los destructores para minimizar su perfil como objetivo y confiar en sus cañones secundarios. Esto en realidad funcionó hasta cierto punto porque el primer destructor, el más cercano, lanzó sus torpedos, falló y también quedó gravemente dañado por el fuego de los cañones secundarios de Goeben. Las baterías principales lograron tomarle la distancia al Black Prince, y Black Prince fue destruido rápidamente, al igual que le había pasado a Defense. Goben luego remató al destructor dañado y pasó a disparar al segundo de los 3 destructores, dañándolo también. Sin embargo, en este punto, los 2 destructores habían logrado acercarse lo suficiente como para, con una andanada combinada de torpedos, conseguir un solo impacto, lo que provocó inundaciones y de hecho le quitó una buena parte de sus puntos de vida a Gerben, lo cual obviamente no fue nada bueno para Goeben. Sin embargo, ahora se habían quedado sin torpedos del lado que daba al enemigo y tuvieron que intentar girar rápidamente para lanzar sus otros torpedos. Goeben, sin embargo, logró atravesar esto, destruyendo al segundo destructor, al que ya había dañado previamente con su batería secundaria, quedando solo un destructor para intentar girar y lanzar otro grupo de torpedos desde su lado de babor. Los cruceros acorazados británicos, ahora reducidos a solo 2, continúan intentando enfrentarse a Goeben, pero la mayoría de los intercambios de fuego entre ambos bandos han sido relativamente ineficaces, así que no ocurrió mucho. Y en ese momento, Goeben logró llegar al borde del tablero. Así que el destructor, aunque teóricamente en un par de turnos más podría haber dado la vuelta para lanzar otro grupo de torpedos, probablemente no habría resistido contra la batería secundaria de Gerben a esa distancia tan corta. Y los 2 cruceros acorazados británicos restantes estaban ahora algo rezagados respecto a Gerben y no podían realmente acortar la distancia. Y así terminó la batalla, con Suchon logrando escapar. Ahora, como muchos podrían haber esperado, esto le costó bastante a los británicos: 2 destructores perdidos y 2 cruceros acorazados hundidos. Si Trowbridge fue una víctima o no, lo dejo a su juicio. Es posible que haya logrado salir de su barco hundiéndose, pero de todos modos se habrían perdido muchas vidas. La única ventaja de esto no es necesariamente que los cruceros acorazados lograran hacer mucho, pero el impacto del torpedo del destructor sí dejó a Gerben con inundaciones durante un tiempo, así que el Gerben se ralentizó considerablemente al salir del escenario, y logró reparar lo peor de la inundación durante el juego, pero volviendo a lo que habría pasado después. Con un boquete de torpedo no iba a poder avanzar muy rápido, al igual que el Bismarck tuvo que reducir la velocidad después de recibir un impacto de torpedo. Lo mismo pasaría con Gerben y, por supuesto, la ubicación exacta del impacto del torpedo también afectaría las cosas, porque si fue en la proa, la ralentizaría mucho más que si fuera a la mitad del barco. No la ralentizaría tanto debido al agujero y la inundación, porque obviamente no estaría hundida de proa, pero podría haber resultado en la inundación de uno de sus valiosos compartimentos de carbón o en la inundación de una de sus salas de máquinas. Pero en términos generales, la velocidad y el alcance de Gerben se van a ver muy reducidos, lo que significa que, especialmente si Trowbridge o su sucesor avisa: oye, mira, acabamos de enfrentarnos a Gerben, se ha escapado, pero fue alcanzada por torpedos y está avanzando con dificultad, es bastante probable que los cruceros de batalla de Milne hubieran podido darle caza, lo que en general probablemente habría resultado en la destrucción de Gerben antes de que llegara al Imperio Otomano. Pero eso tiene un costo bastante alto para el escuadrón de Trowbridge. En realidad, estoy muy satisfecho con la forma en que resultó ese escenario. Creo que cometí 1 o 2 errores en mis tácticas. Tal vez podría haberle hecho un poco más de daño a Gerben, pero, de nuevo, ese tipo de errores también son relativamente coherentes con la forma en que el escenario podría haberse desarrollado en la vida real. Así que sí, al menos basado en eso, tal vez Trowbridge debió haber entrado en combate. Creo que básicamente se reduce a: ¿vale la pena perder un par de cruceros blindados y un par de destructores por la oportunidad de que Milne reaccionara y hundiera a Gerben? A simple vista, eso podría considerarse hasta cierto punto como un intercambio justo en ese momento, porque, por supuesto, no saben a qué va a llevar todo esto. Pero a gran escala estratégica, viéndolo en retrospectiva, si el hecho de que Gerben no pudiera llegar a los Dardanelos significó que los otomanos no entraran en la guerra y por lo tanto no ocurrieron los desembarcos de Gallipoli, y así sucesivamente, bien podría verse, en retrospectiva hoy en día, como un sacrificio muy, muy valioso. Y por supuesto, ya sabes, ese escenario podría repetirse varias veces con el juego y podría terminar de maneras muy diferentes cada vez.
Así que se los dejo a ustedes. Déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que, basado en este resultado, TrueBridge debió haber entrado en combate o fue sabio al no hacerlo? Y si quieren adquirir Broadsize Empires of Steel, bueno, hay un enlace en la descripción del video aquí abajo. Y también van a sacar una expansión pronto porque obviamente en este momento está enfocada principalmente en la Primera Guerra Mundial, pero también, supongo, van a expandirse hacia atrás en el tiempo hasta la era de los preacorazados. Más detalles sobre eso vendrán en un video en el futuro. Y como dije, la partida completa, incluyendo la explicación de las reglas y el juego turno por turno, estará disponible más adelante esta semana. Hasta luego por ahora. Eso es todo por este video, gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia de una nave para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para dejar preguntas para Dry Dock.